Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos súper bien y con muchísima energía. Yo estoy feliz de teneros de vuelta. Hoy, como ya habréis intuido por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, os encanta tanto como a mí. Vamos a hablar de esos momentos que nos roban el aliento, de esas miradas que lo dicen todo y de esos gestos que nos hacen suspirar pensando, ojalá yo tuviera un amor así. Vamos a revivir algunos de los instantes más dulces y románticos que hemos visto entre Hande y Kerem. Prepárense porque hoy vamos a derretirnos un poquito con este amor que, aunque ya no es, sigue viviendo en nuestros corazones y en las pantallas. Antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita es importantísimo para no perderos ninguno de mis vídeos. Y si os gusta este contenido, dadle un buen like para que yo sepa que queréis más vídeos sobre nuestras parejas favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Listos para un viaje al pasado, a la época dorada de Senkalkam? Esa serie que nos enganchó a todos y que, seamos sinceros, catapultó el romance de Hande y Kerem a otro nivel. No solo nos encantaban sus personajes, Eda y Serkan, sino que la química entre ellos era innegable. Y es que, amigos míos, esa química traspasó la pantalla. Desde el primer momento se notaba que había algo especial entre Hande y Kerem. Las miradas durante las entrevistas, las risas cómplices en el set de grabación, los gestos de cariño fuera de cámara. Todo gritaba romance. Al principio, obviamente, lo negaron a capa y espada. Somos solo amigos, decían. Pero como dice el dicho, donde fuego hubo, cenizas quedan, y esas cenizas olían, y mucho, a amor verdadero. Recuerdo perfectamente la primera vez que empezaron a circular las fotos de sus vacaciones en Maldivas. ¡Bum! La bomba estalló. Ya no podían negarlo más. Las imágenes hablaban por sí solas, Hande y Kerem, felices, enamorados, disfrutando de la compañía del otro en un paraíso tropical. ¡Qué envidia sana, por supuesto! Era la confirmación que todos estábamos esperando, la validación de nuestras sospechas y la prueba irrefutable de que el amor de telenovela podía ser real. Las fotos eran pura magia, capturando la esencia de su conexión en escenarios idílicos. Se les veía relajados, cómplices, despreocupados del mundo exterior, completamente absortos el uno en el otro. Y claro, Internet explotó. Fans de todo el mundo compartían las imágenes, comentaban cada detalle, analizaban cada sonrisa, cada mirada, cada gesto. La Hande Kerem Feber se había desatado oficialmente. Y ahí empezó nuestra obsesión, porque admitámoslo, nos obsesionamos. Empezamos a seguir cada uno de sus movimientos, a analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales, a buscar pistas, a leer entre líneas. Éramos detectives del amor. Y ellos, por su parte, no se escondían. Compartían fotos juntos, vídeos divertidos, mensajes llenos de amor. Era precioso verlos tan felices. Cada publicación era un pequeño regalo para sus fans, un vistazo a su mundo de cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja del momento, la inspiración de miles de personas que soñaban con encontrar un amor así, genuino y apasionado. Sus redes sociales eran una ventana a la felicidad, donde compartían momentos cotidianos, viajes, celebraciones y, sobre todo, mucho amor. Los comentarios se llenaban de mensajes de apoyo, felicitaciones y buenos deseos. La gente se sentía parte de su historia, celebrando cada logro y cada momento especial. Uno de los momentos más icónicos, y que estoy segura que muchas recordarán, fue cuando Kerem le dedicó a Hande un post en Instagram por su cumpleaños. Él subió una foto de ella sonriendo con el sol en su rostro y escribió un mensaje precioso, lleno de admiración y cariño. Decía algo así como que ella era su persona favorita, que la amaba por su autenticidad y por la alegría que irradiaba. ¡Ay, mi corazón! Fue una declaración de amor pública, una muestra de afecto que derritió a todos sus seguidores. El post se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales de mensajes de cariño y felicitaciones. Era evidente que Kerem estaba profundamente enamorado de Hande y que no tenía miedo de gritarlo a los cuatro vientos. Su mensaje era un himno al amor verdadero, a la admiración y al respeto mutuo. Pero no solo eran las declaraciones públicas lo que nos enamoraba de Hande y Kerem. También eran esos pequeños gestos que captábamos en vídeos de fans, en entrevistas casuales o en fotos paparazzi. Por ejemplo, la forma en que Kerem siempre estaba pendiente de Hande, cuidándola, protegiéndola.
O la manera en que Ande lo miraba, con una admiración y un amor incondicionales. Eran la pareja perfecta. Esos momentos robados, esos detalles sutiles, eran los que realmente demostraban la profundidad de su conexión. La forma en que se miraban, la manera en que se tomaban de la mano, la forma en que se reían juntos, todo indicaba que había algo muy especial entre ellos. Kerem siempre se mostraba como un caballero protegiendo a Ande de las multitudes, asegurándose de que estuviera cómoda y feliz. Y Ande por su parte lo miraba con ojos llenos de amor y admiración, como si él fuera su héroe. Otro momento que siempre recuerdo con una sonrisa es cuando estaban promocionando Senkalcam en Italia. ¡Qué espectáculo! El idioma no era una barrera para entender la conexión que tenían. Se reían juntos, se abrazaban, se hacían bromas. Eran adorables. Y además, qué bien les sentaba el italiano. Ti amo, bellísima. Nos volvían locos. Su presencia en Italia fue un auténtico furor. Los fans italianos los recibieron con los brazos abiertos, demostrando su amor por la serie y por la pareja. Ande y Kerem se mostraron encantados con la acogida y se esforzaron por comunicarse en italiano, aprendiendo algunas frases clave que hicieron las delicias del público. Se les veía cómodos y relajados, disfrutando de la compañía del otro y del ambiente festivo. Su química era palpable incluso para aquellos que no entendían el idioma. ¿Y qué me dicen de los challenges que hacían juntos en TikTok? Eran geniales. Se notaba que se divertían muchísimo grabando esos vídeos y que no les importaba hacer el ridículo con tal de hacernos reír. Esa espontaneidad, esa naturalidad, era lo que los hacía tan especiales. Eran una pareja real, auténtica, que no tenía miedo de mostrarse tal como era. Sus vídeos de TikTok eran una bocanada de aire fresco en un mundo de apariencias. Se mostraban tal como eran, sin filtros ni pretensiones. Se reían de sí mismos, hacían bromas y compartían momentos divertidos con sus seguidores. Era evidente que se divertían muchísimo juntos y que su relación era genuina y auténtica. Su espontaneidad y naturalidad los hacían aún más adorables y cercanos a sus fans. Claro que no todo fue un camino de rosas. Como en toda relación, también hubo momentos difíciles, rumores de crisis, especulaciones. Pero ellos siempre supieron mantenerse unidos y superar los obstáculos. Al menos, eso creíamos. Porque, lamentablemente, como todos sabemos, la historia de amor de Ande y Kerem llegó a su fin. Los rumores de crisis comenzaron a circular con más fuerza a medida que pasaba el tiempo. Los fans notaban una falta de interacción en redes sociales, una menor presencia pública juntos y un distanciamiento en sus apariciones. Las especulaciones sobre posibles problemas en la relación se intensificaron, alimentadas por fuentes anónimas y por la prensa del corazón. Sin embargo, Ande y Kerem siempre se mantuvieron en silencio, sin confirmar ni desmentir los rumores. Su silencio solo alimentaba la incertidumbre y la preocupación de sus seguidores. La noticia de su ruptura nos impactó a todos. Fue como si se rompiera un pedacito de nuestros corazones. No entendíamos qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, tan feliz, se separara? Las razones nunca quedaron del todo claras, pero lo importante es que ambos siguieron adelante. La noticia de su separación fue un shock para la comunidad de fans. Nadie podía creer que una relación tan aparentemente sólida y feliz hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Los fans se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. Las teorías sobre las posibles causas de la ruptura eran variadas y contradictorias. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a presiones laborales y otros a terceras personas. Sin embargo, la verdad es que las razones reales de su separación siguen siendo un misterio. A pesar de la tristeza que sentimos por su ruptura, creo que es importante recordar los buenos momentos que compartieron y el amor que se profesaron. Porque al fin y al cabo su historia de amor fue real, intensa y sobre todo, inspiradora. Nos demostraron que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión puede ser instantánea y que la felicidad puede ser real. Nos inspiraron a creer en el amor verdadero, a luchar por nuestras relaciones y a valorar cada momento compartido.
Su historia, aunque con un final triste, sigue siendo un ejemplo de amor, pasión y conexión. Y aunque ya no estén juntos, su legado sigue vivo. Seguimos viendo Senkalcam, seguimos recordando sus momentos más dulces, seguimos suspirando con sus fotos y vídeos. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. La esperanza es lo último que se pierde. Su legado artístico y personal sigue vivo en la memoria de sus fans. Senkalcam sigue siendo una de las series más populares y queridas, sus personajes siguen siendo icónicos y sus momentos románticos siguen siendo recordados con cariño. Sus fotos y vídeos siguen circulando por las redes sociales, alimentando la nostalgia y la esperanza de un posible reencuentro. La posibilidad de que el destino los vuelva a unir es una llama que sigue ardiendo en el corazón de muchos fans. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al pasado y que hayáis revivido conmigo esos momentos tan especiales entre Ande y Kerem. Recordad que el amor puede ser fugaz, pero los recuerdos duran para siempre. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. He intentado recordar los momentos más significativos y dulces de esta relación, pero seguro que me he dejado alguno. Así que no dudéis en dejarlos en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y recordar juntos esos instantes mágicos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Recuerden que los quiero un montón y que vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este romance. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, corred a hacerlo. No os perdáis ninguna de mis próximas vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Besos enormes y hasta la próxima. Os quiero. Y no olviden, sigan creyendo en el amor, porque aunque a veces duela, siempre vale la pena. Recuerden que cada historia es única y especial, y que el amor puede sorprendernos en cualquier momento y lugar. Así que abran sus corazones y déjense llevar por la magia del amor. Hasta la próxima.